Miércoles 22 de marzo en Espíritu Canal. Bienvenidos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagamos oración en esta mañana pidiendo al Señor por el éxito espiritual de todos los hermanos que han estado en retiros, especialmente en sanación interior y también en movimiento de cursillos. Te pedimos, Señor, por todos los retiros que se han llevado a cabo en las parroquias, en algunos lugares, para jóvenes, para niños, las pláticas cuaresmales y lo que estamos preparando en la Semana Mayor. Permite que todo esto pues tenga su objetivo, que es hablar un poco de ti, que conozcamos más de ti, que te amemos y te conozcamos. Esa es la recompensa que queremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos todos a Espíritu Canal. ¿Cómo están? Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 35. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a los pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido, aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escuchar, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, ¿por qué me lo suplicaste? ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, la parábola nos ayuda a comprender plenamente el significado de esa frase que recitamos en la oración del Padre Nuestro: perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estas palabras contienen una verdad decisiva. No podemos pretender para nosotros el perdón de Dios si nosotros a nuestra vez no concedemos el perdón a nuestro prójimo. Es una condición. Pensemos en el final, en el perdón de Dios, y dejar ya de odiar, echar el rencor fuera, echar esa molestia que vuelve y regresa. Si no nos esforzamos por perdonar y amar, tampoco seremos perdonados ni amados. Pedimos al Señor que nos ayude, que nos enseñe a perdonar, que sane nuestras heridas. No se olviden, ¿verdad?, que estamos invitando a la misa de sanación interior el próximo domingo a las 2 de la tarde aquí en Santa Lucía, y también unción de los enfermos. Pedimos al Señor, doctor de los doctores, nos ayude a sanar, a perdonar, porque reparando, verdaderamente liberando, perdonando y siendo perdonados, la vida es diferente, se vive distinto. El Señor tiene razón, el Señor no se equivoca. Perdonemos y Él nos perdonará. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, derribados pero no derrotados. Los últimos meses en nuestro país y en el mundo han sido tan difíciles, podemos calificar esta situación como una situación tremenda, terrible. No se ve el fin de la cuerda. ¿Cuántas veces hemos oído en este tiempo expresiones como: esto ya es demasiado, hay mucha inseguridad, no se puede más, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y sin embargo, aunque la crisis social, económica y política sea profunda y llega a agobiarnos, para quien cree en Cristo, cualquier tipo de crisis podrá derribarlo, pero no lo derrota. La fe, la esperanza y la caridad lo mantendrá siempre a flote y lo animará a seguir adelante, dando la batalla, dispuestos a seguir luchando. Subámonos al ring y sigamos luchando en esta vida, porque nuestro país se ha teñido de sangre inocente por desapariciones forzadas, por causas políticas, abusos, asesinatos, la avaricia incansable del crimen y por el aborto. En Asia, guerras de poder.
En países del Medio Oriente, la situación de algunos hermanos en la fe es trágica. Allí, por el hecho de creer en Cristo y profesar la fe católica, son perseguidos, privados de sus bienes, expulsados de sus pueblos, y no es una situación antigua, es una situación muy, muy actual, tristemente actual. Encarcelados, torturados y asesinados, allí serán discípulos de Jesús. Implicar arriesgar la cabeza, asistir a misa, estar expuestos al martirio, rezar, ser delatados como apóstatas. Ante el espectáculo no podemos quedarnos indiferentes. Cristo y su evangelio significa siendo perseguidos de distintas maneras en todo. El mundo y nosotros ahora debemos hacer algo. La Cuaresma es una magnífica ocasión para compadecernos, es decir, para padecer con ellos de alguna manera, para solidarizarnos con los que pasan hambre, sed y desnudez, con los que van huyendo con la zozobra de ser alcanzados, con los enfermos y heridos que no tienen medicamentos, con los niños que han quedado huérfanos y no sabemos qué hacer, con todos aquellos que sufren hoy en algún modo la pasión del Hijo de Dios. Cada quien ha de buscar medios de solidaridad que nos ayuden a salir de esta tibieza. Al final de la Cuaresma empieza la Semana Santa, llamada con razón la Semana Mayor del año, pues en ella vamos a celebrar los misterios de nuestra salvación, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta inmediata que surge aquí es: ¿qué actitud hemos de vivir estos días? ¿Qué hacer para realmente ser en este camino, una semana mayor en nuestro corazón? Ante todo, una actitud de recogimiento. Son días para meditar en el amor que nos manifestó el Padre al entregarnos a su Hijo único, en el amor sin límites, el Hijo que me amó y se entregó por mí, Gálatas 2:20. En el amor del Espíritu Santo que es derramado en nuestros corazones, ¿cómo corresponderemos a tanto amor? El culmen de Semana Santa será la celebración de la Pascua. Celebraremos nuestra libertad. Jesús, con su pasión, muerte y resurrección, nos liberó venciendo el pecado y la muerte. El Señor resucitó. Este es el fundamento de nuestra fe. Esta es la causa más profunda de nuestra alegría. Esta es la razón de nuestra esperanza y la motivación más grande para amar. Los cristianos creemos en alguien que está vivo, en alguien que nos ofrece una vida nueva, una vida resucitada, y no solo por el último día, sino para que seamos capaces definitivamente y para siempre de dar una respuesta intensa a lo que el Señor nos propone. Pequeñas resurrecciones con las que animemos en los demás la fe, la esperanza y la caridad y la alegría. Los cristianos somos testigos de la resurrección. Por esto, en medio de la situación fuerte en el mundo, la trágica situación en el mundo de hoy, la crisis para nosotros, discípulos de Jesucristo, podrán tambalearnos, incluso derribarnos, pero nunca vencernos. Tomados de la mano de Cristo, así es como vive la Iglesia. En el tema de hoy. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Óscar Arnulfo Romero. San Óscar Arnulfo Romero, obispo del Salvador. San Óscar Arnulfo Romero Galdamés nació el 15 de agosto de 1917 en la ciudad de Barrios, municipio del departamento de San Miguel en la República del Salvador. Fue un gran sacerdote católico, cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador de 1977 a 1980 y una persona célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos. Esta lucha le costaría la vida, pero por ella se ganó el sobrenombre de la voz de los sin voz. A nivel coloquial, pese a ser un título, también se le conoce como Monseñor Romero. En el oligárquico Salvador de la época, Óscar Arnulfo fue el segundo de los 8 hijos del matrimonio de Santos Romero, un empleado de correo y telegrafista, y Guadalupe de Jesús Galdamés. A los 14 años ingresó al Seminario Menor de San Miguel, donde permaneció 6 años, pues se vio obligado a interrumpir estudios para ayudar a su familia en un momento de dificultad. Trabajó entonces por 50 centavos al día en las minas de oro de Potosí. 3 meses más joven, a los 12 años, ante una similar situación familiar, el joven Óscar se había dedicado a la carpintería como aprendiz del oficio. En 1937, con 20 años, retomó sus estudios al ingresar al Seminario Mayor de San José de la Montaña en San Salvador, la capital del país, y finalmente, 7 meses después de haber ingresado, fue enviado a la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede en Roma, donde continuó con sus estudios teológicos y vivió en la casa para estudiantes latinoamericanos.
el Colegio Pío Latinoamericano el 4 de abril de 1942, cuando se ordenó como sacerdote. Eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial y al no poder realizar su tesis doctoral, cuyo tema giraba en torno a la mística o teología ascética, regresó a El Salvador a ejercer su sacerdocio. Entre los años de 1943 y 1968, Óscar Arnulfo Romero fue párroco en Anamoros, provincia de La Unión, y en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz en San Miguel, y secretario del obispo diocesano Miguel Ángel Machado. Para el año de 1968 fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal del Salvador, y el 21 de junio de 1970 recibió la consagración episcopal de manos del Papa Paulo VI, como obispo auxiliar en la capital del país, del conservador Monseñor Luis Chávez y González, pero su trayectoria daría un giro a partir de 1974. Ese año fue trasladado a la diócesis de Santiago de María, donde atestiguó la represión contra los campesinos, defensores de sus derechos. Al parecer fue esto lo que comenzó a inclinar la balanza hacia la lucha de denuncia a favor de los pobres. Al año siguiente, en lo que pasa a la historia salvadoreña como la masacre del vecindario Tres Calles, la Guardia Nacional salvadoreña asesinó a 6 campesinos, familiares de unos estudiantes participantes en una protesta previa. Monseñor Romero consoló a los familiares de las víctimas y ofreció la misa por ellos. No denunció directamente, pero sí escribió una carta al entonces presidente, el coronel Arturo Armando Molina Barraza, de 1972 a 1979. Había dado un primer paso hacia la acción, marcando una clara línea divisoria entre él y el Estado. El 23 de febrero de 1977 fue nombrado arzobispo de San Salvador. Pese a la carta previa, aún lo miraban con buenos ojos los miembros de la oligarquía económica y política nacional. Le sabían un tradicionalista y no esperaban en él una lucha como la que dio. Poco más de un mes después de su ascenso, el 12 de marzo, un amigo suyo jesuita progresista que trabajaba gestando colectivos autonómicos y mutualistas entre campesinos fue ejecutado extrajudicialmente. Junto a 2 de esos comuneros, se llamaban Rutilio Grande y Arnulfo Romero, reaccionó ante su asesinato instando a la presidencia al presidente Molina a investigar las circunstancias del crimen. Cuando el gobierno nada respondió y la prensa cómplice y censurada tampoco habló, amenazó con cerrar las escuelas católicas y mantener al clero ausente de los actos gubernamentales. Además, congregando en misa a miles de salvadoreños, lamentó los hechos ante la concurrencia. Así, la voz de los de Sin Voz comenzó a denunciar entre sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos. Manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. La postura de Óscar Romero, su profundo compromiso, lo colocó en la mira del Estado y de la opinión internacional. Mientras el primero lo calumniaba y amenazaba constantemente, en el extranjero se apoyaba y reconocía su labor. El 14 de febrero de 1978 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Georgetown, en los Estados Unidos. En 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz y en febrero de 1980 la Universidad de Lovaina, en Bélgica, también le otorgó el grado de doctor honoris causa. Para recibir el reconocimiento viajó a Europa visitando al Papa Juan Pablo II en el Vaticano, donde se le transmitió su inquietud ante la terrible situación que se estaba viviendo en su país. En efecto, en 1980 la República de El Salvador pasaba por una etapa particularmente brutal, donde ningún derecho se respetaba, implantándose la represión de Estado como principio cotidiano en defensa de sus libertades. El pueblo se había organizado para resistir a la oligarquía, dando inicio a una guerra civil que duraría poco más de una década. La datación oficial va desde 1979 a 1991. No hay fechas exactas para determinar ese lapso, y sería el escenario de 75,000 muertes. Una de ellas, la de la voz de los Sin Voz. Durante esta etapa, el popular y libertador Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se enfrentó a los gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista. Monseñor Romero regresó de su viaje el 17 de febrero como representante de la Iglesia Católica en su país y escribió una carta al presidente estadounidense James Jimmy Carter. Los Estados Unidos mantenían entonces una política militarmente injerencista en toda América Latina, entrenando, asesorando, decían entonces, a los ejércitos y grupos paramilitares locales, y en su misiva, la voz de los de Sin Voz se opuso a la supuesta ayuda que ese gobierno protestaba o daba a los salvadoreños, pues solo había favorecido al estado de represión al pueblo,
Carter respondió solicitando al Vaticano llamar al orden al arzobispo en todos los países. Sin embargo, la solidaridad hacia él se mantuvo, reconociéndole públicamente sus méritos libertarios. Por esas mismas fechas, Óscar Arnulfo Romero recibió el Premio de la Paz de la Luterana Acción Ecuménica Sueca. Las acciones de Óscar Arnulfo son admiradas por todos sus seguidores de la teología de la liberación. Sin embargo, nunca formó parte de este colectivo. Somos testigos de ese amor en la tierra, porque era un hombre bueno, cristiano en lo más profundo. Por ello destacó dentro de la Iglesia Católica como obispo defensor de la opción preferencial de los pobres. Se destacó en esta misma iglesia, reconoció su entrega. El 23 de mayo del 2015, el Papa Francisco lo beatificó reconociendo que fue asesinado en odio por su fe. Mientras oficiaba misa en el año 2017, el mismo Papa firmó los documentos para su canonización el 14 de octubre del 2018. La voz de los de sin voz fue hecho santo. San Romero de América, el milagro requerido para este trámite fue la curación de un enfermo terminal de cáncer. Su intercesión le valió en el espacio dedicado en su página web. Damos infinitas bendiciones y damos gracias por el testimonio de un hombre, la voz de los de sin voz, San Óscar Arnulfo Romero y Galdamés. Todo un estudio para un hombre tan entregado. Gracias por su testimonio y pedimos su intercesión en Santos y Conversos. Vamos a la rola del alma. La canción se llama Somos Parroquia Misionera, de parte del Padre Gregorio Herrera. Adelante. El reino de Dios ha llegado y Dios nos quiere salvar. En el chiste, este señor era tan inteligente que un día se encontró un curita y para aprovecharlo se hizo una herida. Señor Jesús. En curiosidades de la Iglesia Católica, ¿cómo es que Dios nos saca del torbellino del mal? Bueno, Dios no se limita a contemplar cómo el ser humano se destruye cada vez a sí mismo y a su entorno a través de la reacción en cadena del pecado. Nos envía Jesucristo el Salvador y Redentor que nos arranca del poder del pecado. Nadie me puede ayudar. Esta formulación de la experiencia humana ya no es válida. A donde quiera que el ser humano llegue con sus pecados, Dios, el Padre, ya ha enviado allí a su Hijo. Las consecuencias del pecado, sabemos, son la muerte, Romanos 6:23. Pero la consecuencia del pecado es también la extraordinaria solidaridad de Dios, que nos envía a Jesús como amigo y redentor. Por eso, al pecado original también se le denomina felix culpa, o sea, traducción, feliz culpa. Oh, feliz culpa que mereció tal redentor. El canto del pregón pascual en la vigilia pascual. No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en la iglesia y que quiere multiplicar el número de los discípulos y misioneros en toda construcción de su reino en nuestro continente. En curiosidades. En la buena onda de hoy, no se olviden, hermanos, que estamos en preparación de la Semana Santa y hoy miércoles tenemos la recepción de nuestras hermanas cursillistas aquí mismo en Santa Lucía, en La Utrilla. Todos los que quieran asistir están cordialmente invitados y no se olviden, si pueden traer un taquito para compartir, sería maravilloso. De colores, queridos hermanos, ha sido una semana muy intensa en el nombre del Señor. Estamos en su camino. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno. Gracias por estar conmigo en Espíritu Canal. Denle like, suscríbanse y compartan.